Soy Giselle Brito y esto es Caóticamente Hermosa, el podcast para mujeres que se están reinventando en su segunda mitad de vida. Aquí no fingimos, aquí abrazamos el caos. Hoy queremos hablar de un tema muy importante y muy relevante que está aconteciendo cada vez más. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has mirado a tu familia con su historia, con apellidos diferentes, con sus partes, y te has preguntado, ¿cómo fue que llegué aquí y cómo es que eso funciona? Pues en el día de hoy te quiero hablar de lo que es familia reconstituida. Y esta vez tengo una persona muy especial que, como les había comentado en el episodio 3, ya había contado mi historia, pero esta vez lo quiero hacer desde una mirada desde un hombre, no una mujer. Porque sí, los hombres sienten, los hombres también no son proveedores solamente, también viven todo lo que se vive en una familia reconstituida. Para esta ocasión tengo a Rolando Pelicia. Él es argentino, con 38 años viviendo en Brasil, sí como lo oyen, muchos años, ya es brasileño. Y al mismo tiempo tiene 30 años de experiencia en desenvolvimiento de personas, es un consultor de alta gama, con una alta experiencia, ha trabajado en empresas como Citibank y hoy en día es coach ejecutivo, formador de mentores. Bienvenido mi querido Rolando. Sí, gracias. ¿Cómo estás? Gracias por Bien. aceptar la invitación. ¿Cómo no podría? Bueno, en el día de hoy, Rolando, te escogí a ti porque tú llevas otra mirada de lo que es una familia reconstituida. Al final, yo conté mi historia, tengo 6 hijos, pero tú tienes 7. O sea, ya son más. Y al mismo tiempo, no tienes el nosotros. En mi caso, yo tengo los tuyos, los míos, lo nuestro. Tú tienes el tuyo y el mío. Exactamente. Pero tenemos un nosotros común, ¿no? Hoy en día, de ambiente, demás, no de nacimiento, pero Claro. sí de gestación entre los 7. Exactamente. Cuéntame, Rolando. Disculpa. Hoy no son más 7, porque fueron creciendo. Ah, claro. Son entre 12, 13 o 14, porque cada uno tiene con mayor o menor estabilidad alguna pareja. Entonces tenemos momentos de 12, momentos de 13. Sí. Y cuéntame, tú me decías que tienes una nieta ahora. Exactamente. O sea, que también, aparte de eso, tienes una nieta más. O sea, suma que mucho. esa sí es de todos también, porque es la primera de todos las genealogías alrededor de ella. Es la primera. Entonces, pobrecita, carga con dosis extremas de amor. No, eso está muy bien, muy bien. Y cuéntame, Rolando, ¿qué fue para ti? O sea, antes de formar una familia reconstituida, ¿quién era Rolando? ¡Wow! Lo peor es que me avisaste. Eso pasa. Pregunta, pero yo era un argentino que ya vivía hace mucho tiempo en Brasil, con 4 hijos en ese momento, en otro momento de vida, entre adolescentes y criaturas y demás, con un foco muy grande en la carrera, la carrera profesional, en el trabajo y demás, separado y repensando una serie de cosas, las que se podía pensar y en otras actuando medio por impulso, pero viviendo la vida como podía, manteniendo el frente profesional, como vos sabés, con esa, a veces con esa máscara, ¿no?, de que todo está bien todos los días. Sí, así es, pero cuando no lo está. Pero después en casa, conviviendo con no solo con el mandato de ser un padre separado, pero también con mi gusto de ser padre. Con lo que busqué una casa, un departamento próximo de la casa de mi ex esposa y mis hijos, actividades que hacíamos juntos manteniendo, los fines de semana eran todos míos por el club y por rugby y demás. Entonces, 2 frentes, una que parecía organizada, era 2 en 1. Exactamente. Una que parecía organizada, que en ese momento yo pensé que valía la pena continuar haciendo de cuenta que estaba completamente organizada, y otra interna, organizándose en la medida de lo posible, manteniendo la casa, haciendo compras. Sí, haciendo todos los roles. Exactamente. Y qué interesante eso que tú cuentas, porque yo, como lo viví también, uno se da cuenta, uno dice, ok, llegó el momento, ya en ese momento tú estabas soltero, ¿verdad? O sea, divorciado, me pasó también. Y después llega un momento que tú dices, oye, ya llegó el momento de hacer mi vida de nuevo. Uno se da cuenta. Ahora te pregunto,
En ese momento que tú dijiste, ahora es, ¿sentiste miedo? Hace muchos años, Hace ¿verdad? estoy intentando acordarme qué sentía, pero no era miedo, pero sí hay algunas cuestiones como una nueva responsabilidad, porque como vos Claro, decís, entre 2 adultos, eh, las cosas se resuelven de una forma, con diálogo, ujú, con sufrimiento, claro, claro, pero hay una, ¿cómo se? Sufrimos lo que decidimos claro. sufrir. Ya con los chicos, con los niños, de un lado, del otro, nosotros nos casamos realmente después de vivir algún tiempo juntos Okey, y demás, pero ya había conocimiento mutuo, ya había ya. un principio de ensamble y todo eso. Entonces la responsabilidad del Sí, que estamos haciendo sí, fue conjunta, pero claro, por más que sea conjunta, siempre hay momentos de de tensión. reflexión personal, Claro, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que tenía una fuerte preocupación sí, por hacer bien, lo que claro. no negaba que había una preocupación, pero no necesariamente miedo. Exacto. Mira qué interesante eso que tú dices, porque cuando entramos en ese mundo de familia reconstituida, es cierto lo que tú dices. En mi caso yo sí sentí miedo porque tenía niños pequeños, ¿verdad? Claro, Y era madre soltera con niños pequeños, pero eso que tú dices, la responsabilidad no viene siendo tanto un miedo, sino viene siendo más, Dios mío, ya tengo 4 y ahora estoy entrando con 3 más y la responsabilidad de también tener una pareja bien, ¿verdad? claro, O sea, claro, de que dé bien esta segunda oportunidad que te estabas dando. claro. Y claro, uno se preocupa por uno, claro. Claro, No claro, se puede romantizar demasiado eso. Hay una claro, preocupación personal. La preocupación con la pareja, claro. pero ahora la preocupación era con 7. Exacto, ya. 7 eran 9 porque Cla también tú, él, o sea, cla tú, ella, más los claro. 7. Entonces, el horizonte para lo que podía salir bien o para lo que podía salir mal, Claro, o sea, había más público, ¿no? exacto, exacto, a quien cuidar. O más protagonistas, mejor dicho, más gente a quien Totalmente. y de nuevo, alguna vez te dice eso, Mm, bromeamos, son 7 pero como tales son 7 individuos en momentos claro, de vida y en momentos profesionales y demás claro, diferentes. Entonces, hoy son así, pero también eran así hace 15 años claro, atrás, con la cuestión que hoy casi todos total. pueden elegir no verme o no Ujú, vernos si no ujú, quieren, pero en ese momento algunos eran niños, niños chicos. totalmente. Entonces hay toda una cuestión de segmentos Sí, sí, diferentes, totalmente, desde los que en ese momento eran adolescentes grandes hasta los que en ese momento eran era más criaturas pequeño, totalmente. pequeñas. Entonces, hoy seguimos, la trama es otra, Sí. pero hoy seguimos con el call center Eso no acaba. 24. No, eso no acaba, eso no acaba. Claro, Y tú decías, eso que tú mencionas, Rolando, ahí te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo tú conseguiste para lo que no eran tus hijos biológicos, sino hijos del corazón? Me encanta eso que tú comentas, hijos del corazón. te También puse, lo, también lo comento en mi episodio. Se vuelven del corazón porque son claro. los hijos que tú eliges. Ahí te hago la pregunta de cómo tú lograste tener esa figura, o sea, como padrastro, esa figura de autoridad, ese respeto de ellos hacia ti. Bueno, la pregunta es buena porque asume que lo logré. Exacto. Si ya tan grande y tienen una familia. No, pero hablando serio, yo creo que hay algunos cuidados, sí. Sí, Eh, Uno de ellos, el principal, que tanto mi actual esposa como yo tuvimos siempre fue encontrar un espacio okey, que no es sustituir al padre biológico eso. o a la madre biológica. Eh, Déjame dar un paso atrás. La sociedad nos ayudó un poco, Okey. porque hoy en día la familia ensamblada, como Ujú. decimos en español, es más común que antes. Sí, Entonces también hay aprendizajes y saberes de los chicos con otros chicos que les llegan también por otros claro. formatos. Yo he escuchado charlas de ellos con otros chicos Guau, mira de qué padres interesante. separados, Claro. etcétera, etcétera. Y a veces, ¿cómo es tu papá? ¿Cómo es? Y el otro, ¿cómo es? La otra, Sí, ¿cómo? se ve más normal. Sí. Exactamente. Entonces, hay una cuestión ahí que es un poco más fácil para todo el mundo. De todas formas, lo que yo intenté hacer siempre fue colocarme próximo y disponible. Okey. Eh, Ellos saben que hay asuntos que ahora, por ejemplo, son más valiosos tanto para Ujú.
de los míos originales cuanto para los del corazón, que es, por ejemplo, la cuestión profesional, Claro, el apoyo al primer empleo o el crecimiento de carrera y demás. Entonces ahora yo tengo un momento de bastantes charlas con cualquiera de los 7 en ese sentido. En aquel momento por ahí eso no era tan importante, había otra parte de mí claro. que, Sí, o el deporte, etcétera. Entonces siempre busqué estar disponible, digamos, dejarlos saber de qué es lo que sé, qué es lo que me gusta, qué pienso, etcétera, etcétera, ujú, y estar disponible, exacto. sabiendo que para los míos probablemente soy la primera opción Claro, en algunas charlas y sabiendo que para los de Rosana probablemente soy la segunda opción, total, total. porque tienen su padre biológico Biológico, con el claro. que mantienen contacto, así como los míos tienen Con contacto su con el nuevo madre, con su madre y con el nuevo esposo totalmente. de su madre. Entonces, Claro, en el fondo, lo que yo intento decirle siempre es, asumiendo que pasó el momento del sufrimiento para todos, aprovechen que hay un conjunto de buenas personas a su alrededor. totalmente, totalmente. Eh, Excelente, sí, así mismo es. Y yo creo que también todo con amor. Cuando hay amor y claro, buena voluntad, yo siempre he dicho que los niños en ese momento, los que eran más pequeños, y también los adolescentes, ¿verdad? Porque tenía de todas las edades y sabores, sienten la energía sin y duda. sienten cuando la persona viene con una buena intención. Y si bien es verdad que somos los adultos, Sí, también es verdad que a veces los niños ayudan más o ayudan menos eso es verdad, eso es verdad. Y uno aprende de ellos con sus también. actitudes, Sí, su momento sí, de vida, etcétera. Entonces, una cosa que para mí siempre fue importante, inclusive con los míos, ok, inclusive sobre todo con los míos desde chicos y demás, que es ponerlos a pensar, exacto. sentido de ¿qué hiciste vos Reflexión, para que no, no, obviamente no en relación a un divorcio ni nada de eso, pero en su vida, en comportamientos, ¿qué hiciste vos para ayudar a esta situación? eso, Ok, vos querés esto, ¿pensaste exacto, y qué puede pasar? exacto. ¿Cuáles son las Yo consecuencias? intento hacer eso desde que son chicos, te digo, de los 6 7 años, Ah, 8 años. excelente, excelente, porque eso le da una madurez ante los problemas, ¿verdad? Los problemas Claro, siempre están, claro, eso no sus acaba, problemas. sus Claro, problemas y entonces, ayudarlo a resolverlo. Y apuntando a eso, Rolando, ¿en algún momento sentiste algún rechazo porque ya los principios de ya estar todos juntos, me imagino que sí, ay mi Dios, pero algún rechazo y esta, cómo eh, lo manejaste? esta charla me va a costar No, el próximo almuerzo. lo van a amar la Mira, familia. si yo te cuento, ya me agitaron la Coca-Cola. Okey. Sí, sí, te Así entendí. como los míos también Claro. hicieron alguna cosa. Entonces, claro, empezamos con ellos chicos, entonces siempre hay travesuras Y fricciones, y sí. fricciones, pero lo fuimos, yo sé 2 cosas, una que es natural mía, que es un poco el humor. Okey. Entonces, con la Coca-Cola agitada hice de cuenta que iba a pintar las paredes o que había ganado un premio de Fórmula 1 y Okey. después tuve que limpiar el piso. Pero, y la otra es, como te decía, en la medida de lo posible, Sí, algunas charlas más serias. okey. De esas cuando en el mundo corporativo decimos, vamos a tomar un café Es ay, ay, y ay, ay. cambias el O encuadre vamos a almorzar, o ahí vamos hay a almorzar. problema. Yo he hecho lo mismo con mis hijos Okey. y he hecho lo mismo en algunas situaciones con los hijos de mi esposa. Okey. No necesariamente, no solo para resolver problemas, No, sino también por asuntos serios de ellos que tuve la suerte que compartan qué conmigo y me bueno. permitan participar y demás. Entonces, claro, hoy en día nosotros dos vivimos solos, cada uno tiene su vida, pero en aquel momento Claro. teníamos algunos vivían con nosotros, otros no, algunos salieron, tuvimos de todo un poco. Pero la idea era, hay charlas que hacemos en la sala de casa, en el sofá, Mm. pero hay algunas, cuando ya fueron más grandes, ¿no? O sea, vamos a tomar un café, vamos a tomar una Sí. coca, Sí, vamos sí, a sí. comer un Vamos a hamburger. comer algo, nosotros 2 Claro, solos. claro, pero Exacto. vamos a salir de acá y hablar. Eso. Yo creo mucho en la historia del encuadre, de los tonos, Buenísimo de eso. la forma de hablar. Entonces, hay un uso para nosotros en Sí. el mundo corporativo, pero también hay un uso familiar. Sí, Uno lo total, hace habitualmente con los chicos total, pensándolo o no. totalmente. Entonces, yo lo que intento hacer es hacerlo consciente. Y déjame decirte algo, eso que tú dices, yo también lo hago y funciona. Claro. Funciona porque tú lo sacas del ambiente habitual, de la casa, ¿verdad? Y es como su espacio, su momento de ellos decir lo que no quieren decir ahí. Entonces se pueden expresar libremente Y y debo crea claro, confianza. y debo confesar que a veces
esa disciplina también me permitió a mí contar hasta 10. Eso es verdad, para no tener que explotar. Antes de empezar. Eso es verdad. Sí, porque ya, o sea, te ayuda, estás ahí, cuentas, lo escuchas, Claro, claro, entonces sales un poco de ese ambiente que te creó la tensión. claro, Eso es porque un buen hay, consejo. hay un romanticismo medio de serie de TV americana, ¿no? O sea, Sí, que todo fluye bien siempre. no, no es real, no es Hay que real. hacerlo fluir, a veces fluye bien en el primer momento, a veces da trabajo. Sí, Mira, yo acostumbro decir en términos generales que todo lo que yo sé sobre integración cultural en el mundo exacto, corporativo, totalmente. todo lo que sé sobre Desenvolvimiento de fusiones personas, y adquisiciones, sí. etcétera y tal, me sirvió hasta la fusión de las Eso es dos verdad. familias. Ay, yo digo que tengo un recursos humanos en mi casa. Tú me Esa- has es- escuchado. Exactamente, porque también esas familias Sí, vinieron con historias, con orígenes, con hábitos eso, diferentes y demás. totalmente, Entonces está la cuestión de cómo nos tratamos entre nosotros, matrimonio, total. cómo tratamos hijos propios o hijos de la pareja, pero también está la cuestión de cómo se tratan entre ellos, qué Claro, afinidades se encuentran entre ellos totalmente. y demás. Entonces, entre nuestros 7, por ejemplo, hay claramente mayores o menores Sí, afinidades total, entre ellos. total. Entonces, claro, cuando estamos aquí o en la casa física que ahora tenemos en Buenos Aires y los llamamos, claro, vienen todos y todos la pasan bien. Total, sí. Pero la cuestión es cómo se buscan Sí, cuando no ¿qué estamos tanto se nosotros, comunican? claro, cuando no estamos Totalmente. nosotros y demás. Y eso pasa, no se busca mucho hoy en día. Sí, Okey, también es verdad que es diferente porque un buen ejemplo son nuestras vacaciones. ¿Cómo eran eso, nuestras vacaciones? Entonces empezábamos yendo a Argentina, porque algunos estaban aquí, otros estaban allá, pero hubo más allá. okey. Alquilábamos una casa en la playa Ah, y excelente, venían con nosotros. claro. Después alquilamos una quinta cerca de Buenos Claro, Aires porque eran más personas. con pileta, claro, y aparte tenían más actividades. Claro. Hoy en día, en este último verano, digamos, fuimos a Buenos Aires, nos quedamos en nuestra casa en Buenos Aires Y ya. y nos fuimos de vacaciones o con algunos. Sí, porque no pudieron ir todos. ¿Por qué? ¿No? Claro, Porque crecieron. claro. Ya Entonces ya no nosotros es también. obligatoriamente, Claro, claro. entonces no es que vienen con nosotros Eso, hoy en día también hay otra conquista diferente, la de aquella época, que es el generar el gusto de que estén con nosotros. eso también, muy importante. Mm, Eso que tú comentas es muy importante porque tiene que venir de ellos el deseo claro, de estar en familia, porque ¿sabes? ya hemos escuchado de todo, de qué bueno que están acá, Ujú, ¿por qué no vuelven? exacto, O de aquí dicen, si se van para allá me voy a quedar solo y demás, pero exacto. también no voy a cambiar mi vida porque ustedes están acá. Exacto, eso es así, eso es así. Eso que tú comentas, Rolando, es tan clave. Yo tengo un hijo que no lo mencioné en mi podcast pasado cuando hablé de mi caso, pero lo quiero traer porque sirve para comentarle a todos. Yo tengo un hijo que estuvo aquí en Brasil, duró 2 años y Y decidió lamentablemente volver. volvió a Claro, Dominicana y seguimos siendo familia. No claro, pasa nada, claro. Queríamos tenerlo aquí, pero se decidió estar allá y claro, está siendo más feliz allá que aquí. claro. Entonces, te Y a comprendo nosotros nos pasó un perfectamente. poco lo mismo. Algunos de los míos se fueron, porque eran niños todavía, con la mamá, cuando la mamá se Claro, volvió claro, eh, con una nueva pareja argentina. Algunos de los de Rosana vinieron, eligieron quedarse o eligieron irse. sí, Siempre hubo un momento, hoy en día está todo un poco más acomodado, por eso, esa cuestión que te decía, hoy tenemos de 21 a 40 años, exacto. O sea, pero en el momento teníamos de 2 o 3 a 20 y poco. totalmente. Con diferencias de edades, con diferentes gustos, que también es ese otro punto, cómo ensamblar el de 20 con el de 5, con el de 10, porque son diferentes gustos y deseos de lo que quieren hacer, hasta en las vacaciones. Como pero a nosotros nos pasó eso, los horarios de ir a la playa. Exacto, ¿Te acordás cuando hacías onboarding de un nuevo ejecutivo? totalmente. Bueno, es lo mismo. Lo mismo, lo ¿A qué mismo. hora vamos a la playa? A la arena. Habiendo Exacto. alquilado casa aquí en Yuqueí, Sí, enfrente de la playa, sí, con playa particular, todo lindo. total. Pero ¿a qué hora la usamos? Uno quería ir a las 7 de la mañana, otro a las 6. Es así. Entonces, ¿y cómo tú lograbas
ensamblar todo eso, Aparte de la Rolando? paciencia, Exacto, aparte de la paciencia, ¿cómo lograban ustedes 2? Porque era un trabajo en equipo, ¿verdad? sin duda, sin duda. Eh, uno de los momentos clave de todo eso para mí eran las charlas a la noche en nuestro cuarto. Ah, sí. Ay, sí. Esas son las Hace difíciles hace también. haciendo debrief Ay, y sí. preparando el día siguiente. Pero Sí. hay una cuestión interesante para mí, que es, eh, esas cosas van sucediendo, Sí. pero van sucediendo si uno las piensa, Ujú. un paso atrás, porque no quiero ponerme muy porque hubo problemas, hubo Sí, peleas, hubo siempre, peloteras, siempre. somos argentinos ambos, Sí, todos, de origen por lo menos, algunos de los míos son brasileros, ¿no? Pero así como se ven sí, sí, en mis manos, sí. así hablamos, así. Pe entonces, pero hay la conciencia de que estamos haciendo esto porque creemos y queremos algo futuro. Cada vez que decíamos: "Bueno, nos vamos a pelear por los chicos", Mm, no. Entonces, sí, exacto, ahí daban un paso atrás. claro, a Claro. pesar que eh, algunas de las situaciones, más cuidadosas que Ujú. vivimos y demás, fue justamente en función de cómo acomodar cariños con eso. ¿Qué Okey. creíamos cada uno de Mm, nosotros 2 en relación a espacio? Entonces, yo me lancé más, por ejemplo, a la relación okey, con okey, los hijos de mi actual esposa, y ella tiene una estrategia diferente, desde okey. su modelo también Sí, de la espera, de los cuidados. Eh, Nosotros hemos charlado mucho la cuestión de justamente los tuyos y los míos, exacto. y hoy en día, menos mal, son los nuestros, Exactamente. pero los nuestros, adoptados, Exacto, digamos. sí, sí, es Pero difícil. eso, dio trabajo. Hubo periodos, por ejemplo, que una de mis hijas y la hija de Rosana tenían una relación de, mentora y mentorada, Ay, prácticamente. sí, porque ya llegó a un nivel de madurez, me imagino Claro. que y había Entonces, buena relación, buena claro. química. Entonces es interesante porque hoy los encuentros son más, eh, esporádicos, en el sentido Eso, porque cada uno tiene su vida. total. Pero cuando sucede, no estas vacaciones, sino el verano anterior, conseguimos, el asado de Navidad, porque ahí Eso, también hay otro de esos detalles, ¿no? Que con quién cada mes, eso, etcétera, totalmente. etcétera. Y lo que antes era mandatorio, a veces hoy en día es la historia de, por Sí, mayor o menor gusto de los chicos con sí, alguno de los padres alrededor, también trabajar para cuidar la relación con el otro del claro, antiguo claro. de la antigua pareja, pero conseguimos uno de esos almuerzos que quedó en la memoria de la Ay, familia, qué porque bien. estábamos todos, Exacto, que casi imposible. todos menos uno, Sí, bueno, pero pero porque estaba casi viajando, todos, claro, claro. con sus novias, con Qué esto, con lo bonito. otro, entonces fue uno de esos momentos, pero lo que te dice, para ese momento que no había terminado la reforma de nuestra casa en Argentina, nosotros alquilamos en Buenos Aires Sí, un departamento chico, sí, pero que tuviese parrilla, pileta, porque exacto, para todos los gustos. sí, y alquilamos pensando en poder tener un lugar para estar todos. Exacto, y que todos se sientan bien. Mira Claro, qué buena estrategia. entonces Sí, eso lo hacemos que es mucho. difícil hacerlo, o sea, complacer a todos, pero Claro, por lo menos se hace el pero esfuerzo. alquilamos un departamento no pensando en que fuese grande, No, cómodo y confortable para nosotros, exacto. sino uno de los pocos departamentos en Buenos Aires que tienen todos esos amenities, etcétera. Ujú, Entonces, el departamento era chico, era lo sí, suficiente, pero el área exacto. nos Tenía de permitía todo. juntar a todos. Eso, para que tú veas. Entonces, Encontrar un punto de claro, nos equilibrio ahí. aguantamos, entre comillas, un departamento chico Sí, para poder tener todo. frecuencia de visita y demás, en capacidad máxima. Exactamente. Pero mira qué bien, qué buena estrategia. Sí. Y tú mencionabas, Rolando, eso de la pareja, desde mi concepto, para mí, si la pareja está bien, los hijos están bien. Ese es mi concepto. Ahora me Buena gustaría idea. escucharte a ti, que para ti, ¿en qué momento se convirtió tú y Rosana, verdad? Mm. El nombre de tu esposa, ese nosotros, en que cómo ustedes hacían para poder llevar ese equilibrio como pareja, con tantas cosas en que ocuparse. Guau, qué buena pregunta. Este, mira, es una buena pregunta. Yo creo que eso fue sucediendo
naturalmente. Y hay un punto para mí ahí interesante. Rosana vino, cuando vino a vivir aquí, vino con la idea de hacer algo, Ok. no de ser una esposa en casa, Ok. hacer algo con Sí, su vida sí, profesional, laboral. solo que por su formación y demás, su profesión, ella trabaja con lenguaje. Ok, Entonces eso estaba difícil. claro. Entonces, Rosana, por ejemplo, para poder inserirse aquí, y cuento esto porque es una cuestión de, eso también mejora la disposición. Totalmente. ¿Ah? Eh, no solo aprender el lenguaje, pero hizo nuevamente algunas formaciones, Ujú. buscó, digamos, y hoy en día está completa, aún con sotaque, Exacto. pero Eso no completa, se nos va nunca. claro, pero completamente inserida además. Entonces, yo creo en una cuestión que es que cuando cada uno de los dos está bien, es más fácil que los dos estén bien juntos. Ok, Entonces, en eso me fui fijando porque es lo que creo. claro. Pero, ¿cuándo fue el momento en que dijimos, bueno, somos nosotros dos? Es, yo creo que hay alguna cosa, puede ser, nosotros nos casamos Sí. formalmente unos 5 años después que vivíamos juntos. Ok. Entonces ya Y, habían claro, entonces experimentado. puede ser que ese casamiento, la decisión de casarnos, Cierto. sea un símbolo de Puede eso, ser, claro, de porque eso, fue algo más de maduro eso, ya y claro, de ya, eso que vos decías, pero sí, es interesante porque también la idea de venir y vivir juntos, etcétera, y claro, tal, refleja justamente eso, ¿no? El cuidado que tuvimos, digamos, con los chicos, con las exparejas. Esperamos, ¿no?, que claro, varias cosas se pusieran en se su lugar. se pusieran en su lugar, Claro. porque sabíamos que bueno, hay un detalle interesante que es, eh, mi actual esposa, Rosana, y yo fuimos primeros novios uno del otro en el pasado remoto. Ah, okey. O sea, Entonces, cuando no tenían hijos. pero no teníamos hijos, no éramos Óyeme, adultos, no teníamos qué 14, 15 bien. años cada uno, durante un buen tiempo. Después crecimos, nos fuimos Sí, tornando diferentes, ¿sí? dividieron Y vidas. muchísimos años después, nos reencontramos. Entonces, también hay un poco de eso, ¿no? El pasado de Ujú. vez en cuando eh, Vuelve. aparece, etcétera. Algunas personas, 35 años después, Ujú. aún estaban, por ejemplo, sus padres, mi madre, Claro, ¿no? y se conocían. Claro, era una sola familia, imagínate, de 13, 14 años. Osvaldo, ¿y alguna rutina que ustedes llevaban? Por ejemplo, mira, está prohibido en la familia, o sea, cuando tengamos problemas, como tú decías, vamos a pelear realmente por los niños. O sea, ¿ustedes tenían algunos dogmas o paradigmas entre ustedes que para poder llevar la armonía? Tenemos algunos que yo ni siempre cumplo. Okey, Por ejemplo, yo hablo fuerte. okey, eh, Mi voz a veces atraviesa alguna puerta. okey. Cuando estás enfadado, ¿verdad? Claro, Okey, enfadado o hasta entusiasmado. okey, okey. Eh, o quien me ve de lejos dice, si me ven ahora, dice, nosotros, Rolando está peleando con Giselle Oye, porque sí, no sí. hablo. Este, y a Rosana no le gusta eso. Mm, Me pide calma, silencio, y yo a veces no. Entonces, sí, una de las intenciones que tenemos es no discutir adelante de los chicos. No okey. siempre sale bien, pero, Sí, sí, no somos perfectos. Así es. pero, pero buscamos. Hay algunas cosas sí que eh, intentamos hacer porque entendemos Sí. que vienen bien. Yo, por ejemplo, ya no tengo tanto que. Yo creo que si hay alguna discusión, Ujú. eh, no hay demasiado problema en que los chicos participen, Okey, porque eso les va a pasar en la vida. total. Rosana, que sabe más que yo del asunto, ya piensa otra cosa. Entonces yo intento no hacerlo, Okey. a pesar que creo en algo diferente y demás, pero Sí, son cosas que van surgiendo y se van dando. también es Total. verdad que el vicio profesional, digamos, yo me acuerdo de mí diciéndole a mis 2 hijos mayores cuando eran chicos: "Te voy a dar un feedback". Hasta Ay, que un ay, día ay, ay. hasta que un día dije: "¿Qué estoy haciendo?". Totalmente. Estoy hablando con un CEO aquí, un gerente, un director. Entonces, a somos uno en cierto Sí, sí, sentido. sí. Entonces, lo que decíamos antes, lo que nos pasa Okey. en Ese casa ese eso es muy importante. es es tonto creer que queda en la puerta de la empresa como los yuppies de los 80. Totalmente, No es verdad, va totalmente. para adentro. Basta ver
una noche mal dormida en casa, el impacto que tiene Al en otro el día. trabajo, Total, por llantos, por total. cualquier cosa así, o un mal día en el trabajo, el impacto que tiene en casa en las ganas de ver o de jugar al fútbol, o de hacer Eso, un dibujo animado, o de claro. jugar a la casita, a la cocina con las hijas. No quiero ser No, no, pero es malentendido, así. pero digamos, el juego, Sí, o jugar a la escondida con todo, no sí, importa. Entonces, mostrarte como somos eres. uno, Eso. a pesar de aquella utopía de los 80. Entonces, eh, Sí, 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 sí. somos uno y Va yendo y con transparencia y como la vida va cla mostrando su claro. cara. Y lo Total. más interesante, es que los tuyos todavía son menores que Sí, algunos de los míos. Lo más interesante es que algunos de ellos, de los nuestros, ya están en la etapa de sí, hijos, búsqueda, en el caso, sí. búsqueda de, De embarazo, intensa de de sí. embarazos y con sufrimientos Eso. en algunas pérdidas, casamiento con hijos, casamiento sin hijos, Sí, pareja estable pero sin casarse, sí, etcétera. sí. Entonces, algunos de ellos ya están viviendo las cosas Mm, que nos vieron vivir a nosotros. eso es buenísimo. Me da un poco de calma saber que pasa, todo pasa, que llegaré ahí rápidamente. Y las charlas empiezan a ser Qué diferentes. interesante. Entonces, las charlas empiezan a ser diferentes porque crecen, Claro, por un lado, pero las charlas empiezan a ser diferentes porque viven totalmente, algo que antes no fueron viviendo, etcétera, etcétera. Entonces, totalmente. hoy en día solo tenemos algunos casados por iglesia y por civil, como Sí, se llama, el cartorio. sí, Otros casados por cartorio, pero viven en pareja. eso. Están en una comunión. Entonces, Claro. algunas de las cosas que pensaban químicamente puras, Uf, o sea, o que idealizaban cómo tenían que comportarse sus padres, sí, hoy en día ven que sí, no es así. que funciona. ¿Y qué funciona? Lo que ustedes Y mostraron. lidan con cosas menos químicamente puras, ¿eh? Total, totalmente. Que, Rolando, ¿cuándo te diste cuenta de, ay, ay, ay. óyeme, qué buen trabajo hemos hecho, Rosana? ¿Cuándo te diste cuenta de que realmente ahora que ya estás en otra etapa de tu vida? Mira, eso también charlamos algunas veces. Yo creo que de alguna forma nos hemos ido dando cuenta con cada uno por alguna cosa que pasó, ¿Eh? que dijimos, Qué buen trabajo. que- Se dieron su espaldarazo. Sí. Y la cuestión es, por las edades y demás, digamos, exparejas Sí. y las actuales parejas de las exparejas también participan un Ujú. poco de eso, ¿no? No somos solo nosotros dos que hicimos el buen trabajo, porque no estuvimos nunca con los 7 juntos viviendo con Eso, nosotros. exactamente. Vivieron Fueron con entrando, madres, saliendo. claro. Sí, Entonces, lo que te decía al principio, yo a veces les decía cuando eran más chicos, aprovechen sí, que hay un conjunto de gente alrededor, eh, que, sí, no sí, sé, solo para darte un ejemplo, cuando se formó en Argentina una de mis hijas en el secundario, sí. eh, algunos 3 años atrás, 4 por ahí, llamaban a los padres, Mm. al Claro, escenario, que para esto, que lo otro. participar. Y yo le ofrecí genuinamente al actual esposo de mi ex esposa Oye, que subiese, mira, porque ese hombre la llevó 5 años a la mañana a la escuela en el auto. totalmente. Ese era su momento. Qué bien. Entonces Ese era su momento, su también tenía, participación. entonces yo puedo tener concordancias o discordancias ideológicas, Claro, pero convivimos en prol total. de que los chicos vivan, ¿no? Una situación, como yo digo, civilizada, Exacto, civilizada, exacto. pero Coherente y más allá civilizado. de eso, hemos ido a cenar voy a cenar a la casa del ex marido Okey, de mi actual mira qué esposa, bien. ¿no? Pero en ese momento la oferta Ujú, de que suba al escenario, él no aceptó, mira qué bien. pero la oferta que suba al escenario fue genuina, porque esa formación Ujú, de mi hija menor tenía su participación claro, también. total, Entonces, total. yo creo que nosotros hicimos un buen trabajo, tanto por la profesión y por las características de Rosana como por las mías, el, el help desk, Servicio, el sí, atendimiento, el atendimiento call central, center, central, call center, el call sí, center funciona
porque tenemos predisposición, tenemos una oreja activa, etcétera, etcétera, y alguna capacidad de respuesta. Claro, Entonces, yo creo que sí hicimos un buen trabajo, pero también los otros entre alrededor ellos. hicieron Todos un pusieron su trabajo, granito. claro, con su mejor trabajo. Pues, de hecho, que alrededor de los chicos no hay ninguna mala persona. Eso. Hay algunos Sea más rebelde. claro, con Sí, estilos diferentes, claro. ideologías. Vos sabés bien que para latinos, para hispanoparlantes, la política es Sí, esto. Entonces, hay ideologías diferentes, hay estilos de vida diferentes, total. un poco más de la música, un poco más de la empresa, Sí, y no sí, importa, sí, sí. pero buenas personas. Eso es Entonces, lo importante. Si hay tienen una, buen corazón, buen principio y valor, claro, hay una ventaja balance. en Claro, ese sentido y al mismo tiempo no somos solo nosotros, exacto. Qué bien. Y creo. ahí sí, no. Y eso es Después voy a así. ver cuando los chicos y todo el mundo vea esto. A ver, no, no, Te voy a les va a invitar a vos. encantar. Me invita, yo voy. Les va a encantar porque aquí se ha dicho todo lo que es la verdad. Y esto es lo que se trata este Claro, podcast. o por lo menos Pensar, nuestro punto de vista, sí, nuestra percepción de esa verdad que por ahí, después, carajo, ¿qué decís? exacto. No, está todo Pero, bien, está todo bien. Estás diciendo tu punto de vista. Y ahí te quiero tocar una fibra sensible, Rolando, que yo bien, sé que para los hombres es difícil. ¿Cómo emocionalmente a ti, sacando al hombre proveedor que rige la sociedad, que el hombre tiene que ser proveedor, el padre, el de la autoridad, ya a nivel emocional, cuéntame tú, ¿cómo tú te sentiste ya al momento de tener esta familia ensamblada, con sus luces y sus sombras? Emocionalmente, ¿cómo te impactó a ti? mira, hay varias cosas. Primero, bien, porque a mí me gustaba, yo Ok, quería una familia eso es grande. lo más importante. Entonces, de nuevo, yo soy hijo único con media hermana. Ah, O ya, sea, entendí. o sea, Exacto. mi padre eh, estaba casado, tuvo su hija, enviudó, tiempo Ok. después se casó con mi mamá. Entonces, de ese matrimonio soy hijo único, pero Ah, mira tengo, qué bien. No sabía eso, Rolando, de ti. Somos pero amigos, parceiros, no sabía. van apareciendo las cosas. Pero Exactamente. tenemos una diferencia grande de edad, Sí, realmente grande. Además, entonces, eh, hay bastante de hijo único en mi okey, vida, compensado con clubs desde chicos, etcétera, entendí, etcétera. entendí. Pero yo siempre quería tener muchos hijos. Ya, Entonces, en ese te sentido, tocó. feliz. Ahora, del otro lado, emocionalmente, da trabajo, como siempre, porque Sí, da trabajo atender a cada una de las emociones de ujú, los estilos que vienen con total. los chicos. Digamos, da trabajo acompañar el crecimiento, porque esa idea romántica, ¿no?, de los Ujú. bebecitos Sí, sí, en la mesa de Navidad, total, claro, una vez por año, ¿verdad? total. Y nos ponemos el sombrerito y Sí, todo sí, eso. sí, pero no es real. Detrás de eso hay mucho, Claro. hay mucha tela. Entonces, eh, emocionalmente yo lo disfruto, Okey, pero al mismo tiempo me cuido sí, y sobre todo hoy en día con mis hijas, sí, las 3, sí, con, qué sé yo, militancias feministas, eso. entonces, por tanto, o militancias políticas, que ya en ese caso son las hijas, todos y demás. Entonces, hoy en día también, claro, el cariño está, Claro, pero las trampas ¿qué hay detrás? conversacionales Exactamente, aparecen en siempre, eso no cualquier acaba. momento. Entonces, yo, por Claro, ejemplo, fui educado a dejar pasar a las mujeres okey, como gesto de caballerosidad. sí. Y hoy, digamos, recibo feedback justamente de que o estoy siendo condescendiente o Mm. tengo peores intenciones. Ah, claro, se van por donde no es. Digo, Entendí. caramba, yo no quería nada de eso, yo No, simplemente quería. estoy siendo O, caballeroso. Exacto. claro, o en poner la silla y encontrarme con cosas de, Okey, ¿por qué me tengo que sentar donde? Porque digo, no, sentate donde quieras, pero exacto. Sí, sí, como el mundo actual está. entonces Sí, a veces uno, sí, confunde a mucho. veces me preparo, Exacto, o si digo algo de política o algo de algún asunto claro. social, me Te preparo, cuidas. claro, Claro. pero me preparo en el sentido de que algunas cosas las aprendo, Sí, las he aprendido, hemos discutido, eh, tanto de profesionalmente cuanto personalmente. Pero otras cosas
no las Claro. creo y no las es más, creo que, la lectura correcta Ujú. es la mía, no la nueva. Sí, total, tu Entonces, pensamiento, claro, claro. entonces tenemos esas discusiones, pero hemos pasado también, por ejemplo, ya por divorcios de algunos de Ujú. ellos o pérdidas de trabajo. Tú Entonces, dices de ellos. de los chicos, Ah, sí, ya, o okey. pérdidas de embarazos. Entonces también hay una forma de Mm, acompañar sufrimientos muy o bien malos eso. momentos nueva, que no Total, es me enojé con un juego o me peleé con fulanito, se ya me es per-". otra cosa. Sí, Entonces, también eh, las manifestaciones visibles, y eso me parece fácil, pero en cierto no, sentido no, para mí no lo es, no lo las es. manifestaciones visibles de cómo se acompaña y cómo se está Exacto, junto, también van cambiando. totalmente, Y totalmente. al mismo tiempo, nosotros vamos cambiando. Yo voy cambiando. Yo hoy en día estoy más preocupado con la jubilación Claro, o claro, dejo o no dejo de tu trabajar. Voy a ser salud, insoportable. O sea, total, las rodillas me duelen más que antes. total, Entonces me total, gusta jugar al tenis todavía, pero no da, no pero está me duele más, dando. pero me duele, Claro, está me duele más más que cansada. cuando voy a tener que. Entonces, también, porque si no hay una cuestión de, nosotros hablamos mucho siempre de Adaptación, cómo donar sí, a los hijos. sí, Cómo donar, digo, tiempo, sí, 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 cariño, preocupación, pero también hay una cuestión de cómo cuidarnos de nosotros mismos totalmente. para llegar, yo siempre mi idea es llegar dando la menor cantidad de trabajo posible a los niños. Sí, Entonces, yo siempre digo, sí, si sí. es el caso, yo vamos a tener dinero para nuestros pañales geriátricos. Esa pero Dios mío, no, 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 Dios santo, tú todavía estás joven, Claro, Rolando, pero sí, pero es un buen pero pensamiento. pero es la Te la entendí, te el entendí. símbolo Sí, 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 de esa cuestión, porque, nosotros también vivimos situaciones total. Ah, de festejamos la longevidad, sí, pero ¿cómo llegamos, claro, a esa hasta longevidad? ¿Qué ahí, tipo de trabajo vamos a darle a a los los chicos? hijos, exacto. Hay aún áreas oscuras, digamos, hablamos mucho Claro, del cariño conquistado y demás, pero ¿qué va a pasar cuando totalmente. realmente, Llega el Rosanne, ya llegue el momento, momento? claro, Entonces, claro. hay un montón de cuestiones bien prácticas, como patrimoniales, por Sí, ejemplo. entonces eso que tú decías, El cuidado permanece to aunque hayan crecido. eso, no, no, eso no acaba nunca. Hay que cuidado Y con las situaciones, sí, la y el mundo preocupación, y las todo, charlas, todo. el pensamiento, en el núcleo, Rosanne y yo, Total. sobre y es interesante porque, la trama cambia, ¿no? Total, no, y Entonces, cómo ustedes se van adaptando a eso. Y eso que tú comentabas de la mujer, porque tienen, ¿cuántas mujeres tienen en la familia? 3 Son 3, y okey, 4 4 y hombres. 4. Pero es interesante eso que tú comentabas de la mujer, ya tengo que cambiar hasta la forma un poco de cómo fui criado yo, o sea, tú como hombre, tal vez te duele porque, Dios mío, estoy queriendo ser gentil y lo malinterpretan, pero es interesante escuchar esa parte de esa adaptación, de cómo te vas moviendo con los Claro, tiempos y con las ideologías de cada una. claro, porque ya dejaste de ser todos nosotros, Exacto, dejaste de ser, wow, eso. Ya, cada una tiene su pensamiento y su estilo y lo defienden a claro, la muerte, ¿sabe? Y exactamente. el mundo va evolucionando. Qué Pero interesante al mismo escuchar tiempo es eso. lindo verlo. Claro, claro, claro. Es lindo verlo como, a pesar de las diferencias, ese núcleo de cariño mutuo aparece Sí, en totalmente. en diversas situaciones. Y el nacimiento de Clara, Ah, de no, de mi la hija, nieta. de alguna forma, de nuevo creó un ciclo, ¿no? De ese Ciclo de nuevo. de encuentros, de preguntas, de cómo Claro. está y qué esto, qué lo Eso otro. es verdad, porque ahora ya ellos Claro, preguntan por a ti y a tu esposa, correcto, ¿cómo hago esto? O sea, la claro. experiencia. No, y entre ellos de cómo está Clara, Qué por ejemplo, cuando interesante. hay problemas, Sí, eh las preguntas y cómo está a veces se hablan, claro, claro. pero a veces también, en las charlas, como saben que que nosotros hablamos más con cada uno de ellos, Sí, que que ellos entre que ellos. entonces, parecemos vecinas. Contando los chismes. Claro, no, fulano está bien, no, El teléfono. Sí, sí, claro, sí. Ustedes son el punto de encuentro. claro, o Total. se ponen de acuerdo para venir juntos de vacaciones, Exacto. los que viven Y allá, ahora vas a o conocer a que Clara. claro, o que Total. entonces estamos ya de alguna forma organizando.
quién estará allá el 4 de septiembre, Ah, que es el mira, aniversario ¿tú ves? de los que estamos acá. Qué Entonces bien, siempre hay sí. alguna... Siempre buscan el punto medio. Y Rolando, de todo esto que hemos conversado, a mí me gustaría escuchar de ti. Eh, ¿Qué consejo tú le darías a otro hombre? No voy a hablar de mujer porque me gustaría que sea a hombre Ah, que esté viviendo una situación similar o vaya a entrar en una situación similar. ¿Qué primero consejo le entrar. darías? Si es por mi experiencia, entrar. Va adelante. Claro. Pero hay algo que vos decías recién que acabé, que es esa cuestión de desde el punto de vista del hombre Sí, y demás. Entonces, desde el punto de vista del hombre, sí, eh, suceden muchas cosas que son de ser humano, son de hombre y son de mujer, claro, porque eh, hay que hacer las compras. claro, O claro, sea, claro. hay que Paga las cuentas, pagar las hay que... cuentas, todo llevar a la escuela, Total. hay que hacer una serie de cosas. Yo tengo un histórico Ok, en el cual eh, mi madre tenía un trabajo fijo ok. y mi padre era Más más independiente. independiente. Ok. Entonces, tengo una historia en la cual tuve dos jefas y Mm, presidente de empresa, mujeres. mujeres y Ah, demás. mira qué Entonces, interesante. yo convivo con mujeres fuertes, Sí, de alguna forma, eh, hace mucho. Entonces, no veo a mi alrededor próximo sí. tanto la cuestión de hombre y mujer, Ok, la diferenciación, ¿tú claro, te porque yo me refieres? acuerdo de mi madre trabajando todo el día en la corporación Claro, y mi padre, como era estaba independiente, en la casa. cocinar al mediodía. Claro, Y después, claro, o de acompañarlo a él a salir a hacer, sus a visitar cosas, a sus clientes, claro. etcétera, etcétera. Entonces, eso para mí eh, no es tan problemático. Entonces, yo siempre bromeo con Rosana, digo, yo no ayudo en casa, yo hago. Exacto. Hago Porque, igual que tú, o sea, somos claro, porque iguales. la idea de ayudar es Claro, vos tener la responsabilidad siempre, porque sos mujer, y claro, yo te ayudo. exacto, es diferente. Claro, Claro. entonces, que yo, N veces la dinámica de Rosana, por ejemplo, la pone en conferencias o reuniones y demás, Ujú. hasta las 10:30 de la noche y demás. Y yo cocino y pongo la mesa Totalmente, no pasa tranquilamente. nada. Y no Y es lava que los platos, esa es sin esa es problema. mi función todos los días. Por lo Tu menos acomodar especialidad. en la baldosa. Pero no es que caliento lo No, que he hecho. Yo cocino para que esté listo para cuando termine. eso, entendí. Entonces, claro, no soy perfecto ni nada de eso, No, porque al fin de cuentas soy hombre. claro. Pero lo No, y que las digo es, mujeres también no que somos digo es, perfectos. la idea de que hay cosas que hacen los hombres y hay Sí, cosas que hacen las mujeres es absolutamente, aparte de ser absolutamente anacrónica, sí, aparte de ser, me sale condenable, pero sí, aparte digamos, de no deber ser apoyada ni nada de eso, hoy en día también o en situaciones como esta, es poco práctica. okey. Porque cuando Ujú. cada uno tiene su historia, puede ser que vos tengas que pasarte unos días en Dominicana, Totalmente. o Rosana se tenga que pasar unos días en Argentina, ¿Y quién cuida a los chicos? y quién se cocina. Exacto, ¿y quién Sí, hace los deberes? Total, ¿y quién está hasta emocionalmente disponible? claro, Porque eh, son edades complejas. claro. Entonces, Sí, si les preguntás a mis hijas, probablemente no lo van a ver tan así, sí, pero sí, como yo me veo, no entiendo que hago mucho, y entonces a tu pregunta allí, entrar en ese formato sí. es de los dos y somos los dos. O sea, Somos es uno. responsabilidad de los dos Eso, y los dos somos dos para hacer esto, los dos a veces haremos tal cosa, a veces haremos claro, tal otra, pero hay un conjunto de cosas para hacer. totalmente, ¿Quiénes, totalmente, total. quiénes O hace hoy? sea, en pocas palabras, Claro, somos uno haciendo somos uno todo. a efectos. eh, yo no sé si somos uno, pero digo, pues somos dos juntitos. Exacto, Eso, vamos de claro. la mano, total. Entonces, y no esas cosas de Sí, nuevo, lo que intento vivir, no hay sí, cosas de mujeres y cosas de hombres. entendí el mensaje, Cuidar. O sea, total. Rosana se ha sentado con mis hijos, que eran los más chicos, a estudiar y Claro, ayudar hace con los deberes. deberes. Yo me he sentado con las cosas, por ejemplo, si es matemática o contabilidad, no soy yo. Exacto, O sea, es como-
Pero también los dos hemos escuchado de Lali, nuestra más chica, yo puedo sola. Exacto. Y nos despachó a No los dos. necesita ayuda. No importa Claro. si Pero ella biológico. sabe que ustedes están ahí. Claro, pero nos Exacto. despachó a los dos igual. No Exacto. importa si somos biológicos o del corazón. Exacto, no Nos importa. despachó. Exacto, no lo necesito. Porque ella es así. Total. Entonces, toda esa Sí, sí, sí. hay Es un una rejuego. coreografía Exacto. emocional. Una danza. Una danza Qué bonito escuchar emocional eso. para ser hecha. Entonces, ¿tú le aconsejarías a todo el hombre o mujer que Adentro. esté ahí que vaya y forme que- su familia reconstituida? Claro, el que esté dispuesto a bailar nuevas músicas. Excelente, me encantó. Ahí te hago la última pregunta para encerrar nuestro encuentro en el día de hoy. ¿Qué hace que la vida, a pesar de ser caótica, sea hermosa para ti? Disfrutar las dos cosas. La vida es caótica Sí, para mí. Familias acá, familias allá, totalmente. tenemos momentos de vida, personas diferentes. La vida es caótica. Y para mí una parte de la hermosura de la vida es vivirla e intentar lidiar con ese Sí, caos, como tú dices, danzar. pensar de la mejor forma posible. Para mí, una de mis frases de cabecera siempre es esa de: el mundo no es color de rosa. Así es. Así es. Es más, si pudiese avanzar, sí, los Reyes Magos no existen. Total. Ni Santa Claus tampoco. Exacto, mi papá no. Sí. Pero podemos vivir de acuerdo a ese ideal Total. y Total. buscarlo. Qué bonito. Qué bonito Entonces, escuchar esa eso. es un poco Me lo que encantó. me hace vivir feliz en el caos. Así es. Me encantó esa frase. Gracias, Rolando, por tu tiempo. Gracias Gracias por a vos, sí. aceptar este momento y la apertura que tuviste. Sé que es difícil, principalmente a pesar de que tenemos la diferencia entre hombre y mujer, como un poco lo mencioné, pero es difícil muchas veces los hombres abrirse así y gracias por aceptar esa invitación de abrirte con nosotros aquí. Gracias, Gracias Rolando. a vos, sí. Bueno, si estás decidiendo o estás tomando la decisión de formar una familia reconstituida, luego de escuchar esta conversa tan amena con Rolando Pelicia, te invito a que sepas y que recuerdes que no estás solo ni estás sola, que es un camino difícil, sí lo hablo yo en experiencia y lo habla Rolando también, pero es muy transformador. Y como él decía, en mi caso hablamos de los tuyos, los míos y lo nuestro, pero podemos decir entre los dos, a pesar de que él no tiene lo nuestro, al final es lo nuestro. O sea, al final, tanto los hijos de corazón como los hijos biológicos se forma una sola familia. Si sientes que el episodio de hoy puede ser útil para alguien en tu vida, pues mándaselo, porque muchas veces las historias de otras mujeres pueden ser el abrazo o las palabras de aliento que están esperando. Recuerda, no estás sola. Soy Giselle Brito y esto es Caóticamente Hermosa.